tu voz. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe, luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, muy buenas tardes para todos. Os saludo yo y mis apóstoles. En esta celebración del día de hoy, primera gran misa, gran Eucaristía asociada a la celebración del Triduo Pascual, que conocemos como la misa vespertina de la Cena del Señor. ¿De acuerdo? En el Jueves Santo, la Iglesia nos propone profundizar en la consideración de un misterio, del misterio que nos permite acceder a todos y cada uno de nosotros a la participación de los bienes de la salvación. Es la inauguración de lo que llamamos la economía sacramental, lo que dentro del contexto de la celebración de la Pascua podríamos decir que es la Pascua sacramental, ¿vale? Son dos celebraciones las que están presentes en el día Jueves Santo. Por un lado está la celebración de la misa crismal, una celebración que hemos tenido en la diócesis el martes pasado, que por motivos pastorales no se celebra cuando se tendría que celebrar, que es hoy en la mañana, para darle el contenido más sacerdotal, más especialmente relacionado con el papel que juega el Espíritu Santo a través de la presencia de los óleos santos en la experiencia de la vida de la Iglesia en sí misma, dentro de los sacramentos, ¿de acuerdo?
Esa es la dimensión sacerdotal de esta fiesta del Jueves Santo. La misa crismal la hemos celebrado, repito, el martes en la mañana en la catedral. Y la siguiente celebración es la del día de hoy, la de esta tarde, que nos recuerda una dimensión que podríamos llamar que es la dimensión eucarística, la acción de gracias, la renovación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que realizamos de manera incruenta, sin derramamiento de sangre, quiere decir, cada vez que nos acercamos a la celebración de la Santa Misa. Estamos de algún modo recreando ese momento especial, singular, dentro de algo que no podemos entender porque escapa a nuestra comprensión, a nuestra forma de entender las cosas. Estamos intentando ligar la celebración del día de hoy con el acontecimiento en sí mismo, como si de algún modo todos nosotros también nos acercáramos a celebrar la Pascua con Jesús en el cenáculo, el día en el que el Señor instituye la Sagrada Eucaristía. Por esto, este día es especial, este día que de alguna manera recordamos estos acontecimientos, ligamos lo que celebramos con la Pascua de Cristo, con su pasión, muerte y resurrección. La pasión, muerte y resurrección del Señor está de algún modo reflejada en este acontecimiento. Está significada a través del lenguaje del sacramento. Realidades visibles que nos llevan a profundizar en el sentido de lo sobrenatural, de lo espiritual, del misterio. Nosotros de algún modo tenemos que aprender a asombrarnos. Tenemos que aprender a no quedarnos solo en lo formal, en lo externo. Tendríamos que estar siempre preguntándonos, siempre de algún modo planteándonos cuál es el significado de todos estos signos. ¿Por qué el Señor, antes de entregar su vida por nosotros en la cruz y resucitar de entre los muertos, por qué quiso hacer patente esa obra de redención a través de un valor simbólico y significativo que nos va a llegar a partir de ese momento a las sucesivas generaciones? Hasta el día de hoy, hasta esta Pascua. ¿Cómo podemos entender esta realidad si simplemente nosotros nos quedamos en la dimensión de lo formal? No podríamos. La gran mayoría de nosotros ignora la consideración del misterio que celebramos. De hoy depende que cuando vayamos a misa, abramos mucho más el corazón. Gran responsabilidad tenemos en el día de hoy de profundizar en este misterio para saber cómo te vas a acercar tú de ahora en adelante a celebrar la Santa Misa. ¿Con qué disposición? ¿Con qué apertura de corazón? ¿Con qué inteligibilidad? ¿Con qué capacidad de asombro? Creo que muchas veces nos acostumbramos a hacer las cosas sin que eso de algún modo llegue a tocar íntimamente nuestro corazón. El objetivo primordial de esta celebración es esa, ¿de acuerdo? Recordarnos el sentido que tiene la acción de gracias que el Señor de algún modo ¿no? propuso a través ¿no? de la institución de la nueva y eterna alianza en la celebración de la última cena. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Pues muy bien. Entonces, perdón, señores apóstoles. Muy bien. Bueno. ¿Qué es lo primero que tenemos que considerar en el día de hoy? Estamos celebrando la Pascua. La Pascua, de algún modo, en nuestro contexto, en la nueva y eterna alianza, viene preparada a través de un acontecimiento que celebra el pueblo judío, que es el Pesach, con J al final. El Pesach es la Pascua de los judíos, ¿de acuerdo? La Pascua de los judíos es una institución que los judíos normalmente tenían ligada a su experiencia de vida, ¿de acuerdo? Que tenía una referencia muy significativa por su identidad, por su historia, ¿de acuerdo? Hemos leído una primera lectura del libro del Éxodo para recordar cuáles fueron los acontecimientos que tuvieron lugar y que llevaron a que el pueblo judío instituyera esta celebración tan particular, una de las fiestas, si no la fiesta más importante del pueblo judío. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el escenario? El escenario es el Éxodo. ¿De acuerdo? El Éxodo.
Cuando el pueblo de Israel permanecía... Si nos dice qué es lo que quiere escuchar, pues se lo decimos, Padre. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto, ¿lo recordáis? ¿Por qué estaba en Egipto? Siendo de alguna manera la tierra del pueblo de Dios, la tierra de Canaán. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en Egipto? Porque, Padre, en tiempos de José, ¿no?, uno de los hijos de Jacob, hubo una gran hambruna y el pueblo experimentó hambre y tuvo que recurrir a Egipto. Previamente los hermanos habían vendido a José, que es signo del acontecimiento de Cristo, porque José es vendido por sus hermanos por unas cuantas monedas y luego es ese hermano que ellos rechazan, ese hermano que ellos de alguna manera ningunean, el que en definitiva les va a ayudar a no morir de hambre y alcanzar la salvación. Ya lo dicen los padres de la Iglesia, en José ya se prefiguraba la misión del Hijo, ¿no?, que es entregado, que es de alguna manera traicionado y vendido, y es quien de algún modo obra la salvación al pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, José favoreció al pueblo de Israel, lo trajo a Egipto para que no muriera de hambre, muere la generación de José, que alcanzaba el favor, ¿no?, de los egipcios, y los faraones que vinieron después empezaron, ¿no?, de algún modo a tratar al pueblo con mucha crudeza, ¿de acuerdo? Causaron grandes sufrimientos al corazón de un pueblo que se sentía completamente oprimido y esclavo. ¿Qué representa eso para nosotros? ¿Qué representa Egipto para el corazón de cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos? ¿Qué representa Egipto? Representa el pecado, la esclavitud. ¿Y qué produce la esclavitud? Produce sufrimiento. Sufrimiento en el corazón. ¿De acuerdo? Produce sufrimiento en el corazón. El Departamento de Defectos Especiales del Santuario ha preparado, ¿no?, unos cuantos signos en la celebración de esta cena. ¿De acuerdo? No sé si se alcanza a percibir, ¿no? Bueno, aquí sí. Esto es una masa, ¿vale? Una masa relativamente dulce que representa para el pueblo judío la argamasa que utilizaban para construir las pirámides, donde sufrieron las consecuencias de la esclavitud. Y hay hierbas amargas, concretamente aquí hay rábanos y apio, por lo que más o menos veo, ¿no?, que más o menos es lo que de alguna manera el pueblo de Israel colocaba en la celebración de la cena pascual judía, ¿de acuerdo? Esto se llama maror en hebreo, hierbas amargas, y esto se llama haroset, ¿de acuerdo? Este conjunto, ¿no?, que aparece aquí quiere hacer memoria en el corazón del pueblo de Israel generaciones y generaciones, desde la institución de la Pascua judía, para recordar el sufrimiento que el pueblo tuvo en Egipto. Y claro, evidentemente, pues más allá de que el haroset implicaba, ¿no?, dentro de su dulzura, ¿no?, la esperanza de la salvación de Dios, las hierbas amargas normalmente cuando se consumían producían un efecto en quien se la comía. ¿Algún voluntario que le pegue un mordisco? Sí. Si cualquiera de nosotros... No, pues nada, tranquilo. No quiero hacerte pasar por... No, bueno. Cualquiera de nosotros... Yo quisiera que fuera un niño, porque los niños son más... Y si un niño coge y le pega un mordisco a esto, ¿sabéis qué cara va a hacer? Esa amargura. Y esa amargura que representan estas hierbas amargas le van a recordar al pueblo de Israel que fue esclavo y que en su esclavitud suplicó al Señor que tuviera misericordia y compasión de su pueblo. Ese Dios que había prometido ser el Dios del pueblo, que había prometido con una alianza
hecha en el tiempo patriarcal a Abraham y a los demás patriarcas del pueblo, una alianza que de alguna manera ellos apelaron, ¿no?, al contenido de esa alianza para de esa manera, ¿no?, experimentar cómo Dios de algún modo salía en favor del pueblo para liberarlo de una esclavitud. ¿Fue fácil? Fue una tarea muy difícil, muy difícil. Todos los acontecimientos del libro del Éxodo, hoy tendríamos que de algún modo, ojalá hubiéramos leído los 12 capítulos, ¿no?, de toda la historia que gira alrededor de la elección de Moisés como mediador, cómo el faraón se resiste, cómo Moisés presenta signos y prodigios en nombre de Dios y sin embargo el faraón no cede, y vienen las plagas de Egipto, ¿de acuerdo? Cada una de ellas, cada vez de alguna manera experimentando sufrimiento y dolor el del pueblo hebreo, que a propósito, el pueblo hebreo cuando celebraba la Pascua, en una de las copas de vino, no hay vino, en una de las copas de vino, cuando se narraban los acontecimientos, ¿no?, de todo lo que había acontecido en tiempos del Éxodo, ellos con el dedo dejaban caer, cada vez que escuchaban el relato de los acontecimientos y las plagas de Egipto, dejaban caer gotas de vino, porque la alegría no era totalmente plena por el sufrimiento que experimentó el pueblo egipcio ante la mano poderosa de Dios, que intentaba de esa forma vencer, quebrar al faraón para que le permitiera al pueblo salir al desierto, ¿no?, para de esa manera formalizar la antigua alianza en el monte Sinaí. ¿De acuerdo? Todo tiene un valor significativo. Todo, absolutamente todo. ¿De acuerdo? Casi siempre el más joven en la celebración de la cena pascual preguntaba, ¿no?, al que de algún modo hacía las veces de moderador, ¿no?, como el que de algún modo era como el más, casi siempre era el más anciano, el que más sabiduría y tiempo tenía, ¿de acuerdo? Y ese joven normalmente preguntaba, ¿dónde está mi hijo? Mi Juan está distraído, como siempre. Entonces, ese joven preguntaba normalmente en la celebración de esta cena, ¿por qué esta noche es diferente? ¿Por qué comemos maror? ¿Por qué utilizamos jaroset? ¿Por qué de alguna manera utilizamos panes ácimos? ¿Que están aquí? Pan sin levadura. El pueblo de Israel, ¿no?, va a asociar también, ¿no?, al pan este acontecimiento porque el pueblo tiene que salir de Egipto y no le va a dar tiempo para que la masa fermente, con lo cual el pan que se van a llevar, ¿cómo es? Un pan sin levadura, matzá en hebreo, ¿de acuerdo? Todas las preguntas que hacía normalmente el más joven de la casa, ese que de algún modo hacía las veces de moderador, explicaba a través, ¿no?, del contenido de la palabra de Dios, de la Torá, de las Sagradas Escrituras, cómo Dios, ¿no?, cómo Dios había liberado al pueblo de la esclavitud y lo había introducido en la libertad, cómo se había acordado de su pueblo, cómo de algún modo, ¿no?, pues a través de estos acontecimientos el pueblo experimentaba el gozo de saberse realmente bendecido por Dios. Por eso es una cena alegre, porque lo que se reconoce es la victoria de Dios frente a aquello que de algún modo condiciona la identidad del pueblo de la alianza. Es festiva, es alegre. ¿No veis la cara de contentos que tienen? Es una festividad enorme que de algún modo va ligada, repito, a la predicación, ¿no?, de los acontecimientos que otorgaron al pueblo la salvación, una agadá, una narración de acontecimientos históricos salvíficos ligado, ¿no?, a la participación de una cena que recuerda de alguna manera, ¿no?, la realización de un sacrificio, porque en la celebración de esa cena pascual se sacrificaba un cordero. ¿Recordáis en la 10ª plaga, que es cuando mueren los primogénitos de Egipto, ¿no?, ¿de acuerdo?, que en ese momento se sacrificaba, según la orden que escucháramos hoy en el capítulo 12 del libro del Éxodo, que se tenía que sacrificar a un animal, a un cordero sin mancha, ¿de acuerdo? Un cordero, y cuya sangre debía ser puesta en las puertas, ¿no?, de los israelitas, para que cuando pasara, de ahí viene la palabra Pascua, que es paso, el Pesach,
cuando pasara Dios, causando esa herida en el pueblo de Egipto, al ver los hogares israelitas, pasara de largo. Fueron rescatados los primogénitos de Israel con la muerte de esos corderos, ¿de acuerdo? La sangre de algún modo sirvió como expiación, vamos a decirlo así, para rescatar a los primogénitos de Israel de la 10ª plaga de Egipto, ¿de acuerdo? Y a que no adivináis qué, ese cordero de qué símbolo. Ah, esperad, os tengo una sorpresa. Os tengo una sorpresa. ¿Qué representa el cordero? ¿Qué representa el cordero? En toda esta simbología, el cordero que se inmola y cuya sangre de algún modo permite el rescate de los primogénitos de Israel, de algún modo lo podemos asociar perfectamente, ¿no?, a ese acontecimiento por el cual Cristo, lo vamos a meditar mañana en el Viernes Santo, derrama hasta la última gota de su sangre por nuestra salvación. De tal forma que todos estos signos, todos estos gestos, toda esta simbología, de repente va a adquirir una dimensión plena y más perfecta cuando Cristo en algún momento asocie toda esta realidad a su propia Pascua. ¿De acuerdo? A su propia Pascua. Los israelitas escucharon, lo hemos escuchado en el libro del Éxodo, cómo el Señor les mandaba perpetuar año tras año, en el primer mes del año, mes de Nisán para los judíos, el día 14, la celebración de la Pascua. Y ellos lo hacen memoria. Memoria. Memoria significa que cada vez que los israelitas llegaba a ese momento, volvían a repetir el gesto, se vestían, ¿no?, como si estuvieran a punto de partir para de alguna manera alcanzar de esa manera la salvación de Dios. ¿Cuándo se pone esto de más manifiesto en el pueblo? Cuando ellos viven circunstancias dramáticas y difíciles. En ese momento la Pascua es como la esperanza de que realmente, así como lo hizo en Egipto, año tras año, el pueblo tuviera como la garantía, la certeza de que Dios les iba a salvar, de que Dios les iba a redimir. Y así se va de alguna manera perpetuando en la historia del pueblo de Israel esta celebración que hunde sus raíces en la experiencia de la salida de Egipto. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Sí. Os voy a pedir algo, ¿de acuerdo? Para poder entender la Pascua de Cristo, necesitamos de algún modo, sobre todo, preocuparnos por entender un poquito lo que es la Pascua judía. ¿De acuerdo? ¿Qué es la Pascua judía? Para que todos estos símbolos adquieran en nosotros una dimensión mucho más plena cuando lo veamos reflejados en nuestra propia celebración pascual. Porque lo que de algún modo el Señor celebra con los apóstoles es la misa. Es lo que de algún modo el Señor institucionaliza, lo que conocemos como la Eucaristía, la acción de gracias. Quizás la experiencia más importante de nosotros como creyentes. ¿De acuerdo? Cuando nos acercamos a la celebración de la misa, cuando escuchamos la palabra de Dios, escuchamos los acontecimientos que en algún momento nos abren el camino a la salvación y cuando el Señor se nos da y se nos entrega a nosotros como víctima expiatoria por nuestros pecados. ¿De acuerdo? De hecho, el cordero se consumía en la cena pascual. Era la forma de entrar, ojo, en comunión con la víctima. ¿Me explico? En comunión con la víctima. Es una acción de gracias en sí. Y es la manera como Cristo de alguna manera institucionaliza la celebración de la misa. También cuando nosotros comulgamos, al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, entramos en comunión con Él. Y evidentemente a través de Él recibimos la vida. ¿De acuerdo? Os doy un dato para que de algún modo lo busquéis y podáis profundizar en esto. Hay un converso del protestantismo, Scott Hahn, que durante mucho tiempo estuvo profundizando en el sentido de la Pascua judía y gracias a ello pudo encontrar una simbología y una similitud extraordinaria con la celebración de nuestra Eucaristía. Al final, este protestante se convirtió al catolicismo y actualmente es una figura muy importante dentro de nuestra teología.
Scott Hahn, ¿de acuerdo? Y escribió un libro que se llama La Cuarta Copa. Y me gustaría que si alguien tiene la oportunidad de adquirir esto, de adquirir este libro, que es un libro que de alguna manera pueda deleitarse, que pueda encontrar, ¿no?, como esa especie de ¡guau!, de asombro al ver cómo la Pascua judía está bastante relacionada, que tiene muchos elementos en común con la celebración de nuestra Eucaristía. Reconocer el valor de los signos para saber exactamente lo que estamos viviendo cada vez que participamos de ese sacramento. ¿De acuerdo? Scott Hahn, La Cuarta Copa. ¿De acuerdo? La Cuarta Copa. Muy bien. Bueno, si os disteis cuenta, ¿no?, dentro del elenco de las lecturas, pues hay algo que de algún modo tenemos que darnos, que tenemos que entender, ¿no? Que durante los sucesivos años que se fue desarrollando, ¿no?, la celebración de la Pascua, hay un momento muy importante en la historia del pueblo de Israel, que es cuando vienen las promesas mesiánicas, que anuncian que va a venir el Mesías, Rey y Salvador, el que va a otorgar la salvación al pueblo de Dios. Pues ¿sabéis que los judíos piensan que el Mesías llegará en una Pascua? Y que de algún modo dentro de esa reflexión que el pueblo judío hace de estos acontecimientos, están esperando al final de la cena que venga Elías a anunciarles que Jesucristo, que el Mesías ya ha llegado, ¿no?, a devolverle al pueblo su salvación. Lo tienen tan integrado que están seguros que la salvación se da a través de la celebración de la Pascua, del Pesaj. ¿De acuerdo? Pues muy bien. No sé si recordáis que cuando se aproximaba a la Pascua judía, de repente nuestro Señor Jesucristo entiende que ha llegado la hora de pasar, Pesaj, Pascua, de pasar de este mundo al Padre. ¿De acuerdo? Y por eso hemos celebrado el domingo anterior, el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén en el marco de la celebración de la Pascua judía. ¿De acuerdo? Y sabiendo que ya había llegado el momento, dispone todo lo necesario para que con sus apóstoles, que van a ser los testigos de este acontecimiento y en quien el Señor va a depositar la confianza de perpetuar este acontecimiento en la vida del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, pues vamos a tener esta celebración. Y Jesucristo repite todos los gestos que están presentes en la cena pascual judía, con una salvedad, ¿de acuerdo? Con una salvedad, porque esto era totalmente, diríamos, ordenado. ¿Me explico? Todo estaba establecido, todo era muy cuadriculado. No se salía nadie del libreto, no se improvisaba, ¿me entendéis? Todo estaba escrito. De hecho, yo tengo este libro, que por fin lo recupero. Yo tengo este libro, ¿no?, que es el libro de las celebraciones del pueblo judío actual, ¿de acuerdo? Con este libro, los judíos celebran todas sus fiestas, ¿de acuerdo? La fiesta del Sukkot, la fiesta de las tiendas, la fiesta la fiesta de las luces. ¿Me explico? Cada una de las fiestas está representada aquí y hay que hacerlo tal cual está aquí. ¿De acuerdo? No, yo voy a improvisar. No. Eso no, el pueblo judío no lo contempla. El pueblo judío es cuadriculado. Cuadriculado a más no poder. Hay que hacerlo tal cual. Y así tendría que haberlo hecho el maestro. Pero de repente el maestro cambia unas cuantas cosas que están presentes en la celebración de esa cena. ¿De acuerdo? San Pablo alude, en la segunda lectura que hemos hecho en el día de hoy, a uno de los cambios más significativos en la celebración de esta cena pascual. ¿De acuerdo? Son dos momentos específicos. ¿De acuerdo? Una vez que el pueblo judío preparaba todo lo necesario para la Pascua, para la celebración de la cena, una vez habían escuchado todos los relatos referidos, ¿no?, a la historia de la salvación, a cómo Dios había liberado al pueblo de Egipto, una vez se explicaba todo lo concerniente a los símbolos presentes en la mesa, pues en algún momento
se cogía uno de estos panes, ¿de acuerdo? Y se partía, antes de la cena. Se partía, vamos a partirlo, porque se partía, y parte de este pan se escondía. Es más, era un juego. Dentro de la celebración de la cena, sobre todo donde había niños, todavía se sigue haciendo con los judíos, ese pan de alguna manera va a ser lo último que se va a comer en la cena. ¿De acuerdo? Sería como el postre, ¿vale? Y eso se llama el aficomán. ¿De acuerdo? El aficomán. Algo que se guardaba después de que se celebraba la cena, ¿de acuerdo? Lo último que se comía era este pan. Con eso la cena estaba completa y por tanto la comunión con la víctima era plena. No se podía comer nada más. ¿De acuerdo? Porque todo se consumía. Y consumir todo y comerse todo, como lo dicen por ahí, hay que comerse todo, todo, todo. Pues cuando se comía todo, significaba que la comunión con la víctima era total. Y esto era lo último que se comía. Para estar en comunión con la víctima del sacrificio, que era el Cordero. ¿Os acordáis? Entonces dice San Pablo, ¿estuvo aquí San Pablo? San Pablo no estuvo en la última cena. San Pablo no estuvo en la última cena. Estuvieron los apóstoles. Pero los apóstoles dieron testimonio de lo que aconteció porque el Señor en algún momento les dijo, haced esto decimos nosotros en castellano, en conmemoración mía. En conmemoración mía. La palabra técnica que utiliza el Señor es anamnesis. Anamnesis. Haced esto en anamnesis mía. ¿Qué significa? Que esto, como le pasó al pueblo judío, lo tenían que perpetuar. Cristo quiso que de algún modo los 12, siendo testigos de ese acontecimiento, perpetuaran la constitución de esa celebración simbólica, significativa, con la que se abría el camino de la salvación y del misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. ¿De acuerdo? Entonces dice San Pablo, haber recibido de Pedro, bueno, de los apóstoles, una tradición que él asimismo la ha transmitido a los suyos, que Jesucristo, llegado este momento, al final de la cena, tomó el pan. Y dando gracias a Dios, ¿sabéis lo que significa la palabra dar gracias? Significa Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. Dando gracias al Padre, lo partió. Lo partió y se los dio a los apóstoles diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Fue lo que hizo con ellos. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. ¿De acuerdo? Que será entregado por vosotros. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo se identifica con la víctima y nos ayuda a nosotros a través de una simbología que evidentemente el pueblo judío entendía perfectamente, a que si nosotros comemos de su cuerpo, también nosotros de alguna manera entramos en comunión con su vida, con su gracia, con su salvación. Por tanto, no son palabras meramente simbólicas. Esto representa a mi cuerpo. No. ¿Qué dijo Jesús? Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Y cualquiera se pregunta, ¿cómo de alguna manera el Señor podía, en la consideración, ¿no?, de la grandeza, ¿no?, de su obra de la redención, ayudarles a los apóstoles a comprender que cuando estaban comiendo ese aficomán, en realidad estaban siendo partícipes de su propio cuerpo? Una vez tomé una enciclopedia, ¿no?, una enciclopedia, y busqué cristianismo. Y la enciclopedia decía, son aquellos que creen en Cristo y que dicen celebrar, ¿no?, y que dicen tener una celebración donde se comen su cuerpo. Los romanos en el siglo I, cuando escucharon, ¿no?,
lo que hacía referencia. ¿Y qué hacen estos de la nueva secta esta de los judíos que siguen al tal Cristo? ¿Qué? No, se reúnen a la fracción del pan y se comen el cuerpo de Cristo. Los romanos dirán, madre mía, estos son unos salvajes. Decían ellos, ¿cómo nos podemos nosotros comer el cuerpo de Cristo? El gran misterio de nuestra fe, lo que Cristo instituye en ese momento sagrado, como el Señor en algún momento, a través de algo que conocemos como la sacramentalidad, quiso de algún modo quedarse en medio de nosotros a través de una apariencia desmedidamente sencilla y humilde, desmedidamente, y además significativa, porque yo de algún modo entiendo lo que significa el comer. Cuando yo como, ¿qué pasa? Yo asimilo lo que me como. ¿Me explico? Si de alguna manera si Cristo quiso de algún modo que asociáramos su comunión con el comer, significa que entendemos que a través de la comunión viene algo que se llama común unión. ¿Con quién nos estamos de algún modo identificando? ¿Con quién de algún modo estamos estableciendo ese vínculo? Con el Señor, con Jesucristo. Y hermanos, Jesucristo es más grande que nosotros, lo cual significa que de algún modo su vida transforma la nuestra. Es a la inversa, ¿no? Si yo me como esto, ¿me explico? Si yo me como esto, yo lo voy a asimilar. ¿Me explico? Y se me va a notar. ¿Me explico lo que quiero decir, no? Esa es la asimilación del alimento conforme a nuestra lógica dentro de la manducación, dentro del comer. Pero aquí es al contrario. Cristo quiso de algún modo dejarnos su cuerpo para que alimentándonos de su cuerpo entráramos en comunión con Él y por tanto es Él el que nos asocia a su vida porque su misterio de vida es más grande que nuestra propia condición humana. Y esto es algo que nos desconcierta. Es más, podría perfectamente entender quien me mira y dice, ¿y este se lo cree? ¿Realmente te crees que en un trozo de pan está presente Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad? Eso es lo que nos dice la fe. Lo que Cristo mismo nos ha hablado y nos ha dicho, esto es mi cuerpo. Esa identidad que nos lleva a reconocer la grandeza, ¿no? Evidentemente de un amor que ya de por sí, no sé si os dais cuenta de esto, ya de por sí es totalmente irracional que Dios se haga hombre. ¿Me explico? Que el Todopoderoso, cuyo universo es el estrado de sus pies, asuma nuestra naturaleza humana. Eso ya es vertiginoso. Eso ya cuesta entenderlo. Pero que se haga pan. Porque, dice un himno eucarístico, en la cruz se escondía su divinidad. ¿De acuerdo? En la cruz se escondía su divinidad, pero aquí en el misterio de la Eucaristía incluso se despoja de su humanidad y se hace pan para ti. Se hace pan. Ese movimiento, ¿cómo es? Un movimiento de abajamiento. La palabra técnica que utiliza la espiritualidad cristiana es kenosis. Abajamiento, hasta el fondo. ¿De acuerdo? A la hora de hacerse pan, para entregarse, ¿qué tendríamos que pensar nosotros ante la certeza de fe que nos mueve a reconocer a Cristo en el pan? ¿Qué muestra de condescendencia? ¿Qué muestra, no, de amor? Como dice la palabra de hoy en el Evangelio de San Juan, en la celebración del marco de la última cena, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. La institución de la Eucaristía es manifestación del amor extremo de Dios por ti, que no escatimó nada en condescender y hacerse pan. Hacerse pan. De la misma manera, al finalizar, ¿no?, ese momento de la última cena, tomó el vino y de la misma manera no sé si escuchasteis el salmo que hemos escuchado en el día de hoy, el cáliz de la bendición, es la comunión con la sangre de Cristo. Ese momento, que es la tercera copa de la celebración de la cena, después de comerse la ficomán,
el que de alguna manera el que era, digamos, el conductor de la celebración, en ese momento elevaba a este cáliz de acción de gracias para de esa manera reconocer, ¿no?, la grandeza de la bendición que tiene lugar por la obra de salvación que Dios realiza con su pueblo. Entonces es una acción de gracias, ¿de acuerdo? A través de la cual, por el vino, entramos en comunión con su sangre, la sangre que nos ha redimido. La sangre que nos ha redimido. ¿De acuerdo? Y de ahí, de alguna manera, queda constituida esa institución divina que se va a perpetuar una y otra vez en la vida de la Iglesia cuando hagamos anamnesis. Haced esto en conmemoración mía. Lo entendieron los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, cuando reconocieron que a través de las palabras del Maestro, lo que el Señor les invitaba era a no hacer una memoria de lo que hizo Jesús en la última cena, sino a actualizarla, a hacerla presente, como si de alguna manera cada vez que se celebrara la misa volviera nuevamente a producirse el mismo fruto de la celebración del Jueves Santo. ¿Me explico? Como si cada uno de nosotros fuera testigo, como lo fueron los apóstoles, de esa maravillosa obra de amor que el Señor realizó por nosotros a la hora de instituir los sacramentos. Hoy es un día eucarístico por excelencia. Eucarístico. Cuán grande ha sido el amor de Jesús al ofrecerme a través de esta novedad, porque es una novedad. Yo me imagino la cara de los apóstoles, sorprendidos ante las palabras del Maestro, sin saber en ese momento, curiosamente, el alcance, ¿no?, de lo que iba a significar para ellos, quizás el tesoro más preciado que el Señor confía a su iglesia que está representada en los 12, ¿no?, que son las columnas en las que se sostiene nuestra fe. Las columnas, ¿no? La grandeza, ¿no?, de lo que se nos ha sido confiado, ¿no?, cuando el Señor quiso que la iglesia fuera depositaria de ese tesoro tan grande. Es el mejor regalo que nos ha dado Dios, hermanos, lo más grande que tenemos nosotros. Lo más grande que tenemos nosotros en la iglesia es la Eucaristía. Es lo más grande. Y quisiera que estas palabras llegaran al corazón para que nadie me vuelva a preguntar ¿por qué tenemos que ir a misa el domingo? ¿Pero hay que ir a misa el domingo? O la otra frase que me encanta. ¿Hoy hay que ir? ¿Hoy es precepto? Pues sí. Si de alguna manera el Señor, cada vez que celebramos la misa, se está entregando por ti y te está ofreciendo la posibilidad de que le comulgues, de que entres en comunión con Él para transmitirte la vida que tú necesitas, porque la respuesta es una respuesta de amor ante la necesidad que tiene el corazón del hombre de experimentar la alegría de la salvación, de lo que nosotros tenemos necesidad, que es la participación de la vida de Dios. Es el tesoro más grande, es la invitación más importante. Si tuvieras a alguien importante que te invita a ti a comer, tú imagínate lo que significaría para ti esa realidad. Ahí Messi llamando a Benito. Benito, vente a comer. Vamos, no llega allí. Es el Señor el que te está invitando, porque el Señor lo que quiere es darse. Es algo extraordinario, ¿de acuerdo? Algo extraordinario. Y aún más cuando comprendemos la simbología del Evangelio. Ahí ya todos los judíos estaban acostumbrados a hacer oblaciones. Dice, ¿cómo yo qué hago con este pan? Yo te lo devuelvo, no te preocupes. Un trocito llevaréis. El último de los signos, ¿no?, de todo este marco celebrativo del día de hoy. Antes de la cena, justo antes de la cena con el Cordero y con todas las
viandas que se servían en la mesa de la cena pascual judía, hay un momento en el cual los judíos se purifican las manos, se lavan las manos, ¿de acuerdo? ¿Por qué hacen ese gesto? Ese gesto es un gesto de purificación, ¿de acuerdo? Porque en el fondo participar de una bendición tan grande implica para nosotros purificarnos, ¿no? Eso es un gesto externo que representa una actitud interna. Ese gesto de purificación, ¿qué significa para nosotros? Significa para nosotros reconocer, evidentemente, que somos pecadores y que necesitamos de algún modo purificarnos de nuestros pecados, ¿no? ¿De acuerdo? Para poder ser partícipes de la cena. Pero eso lo hacían cada uno. ¿Dónde está la de efectos? Bueno, eso lo tenía que hacer cada uno, pero de repente el Señor, consciente, plenamente consciente, lo hemos meditado estos días en el Evangelio, de que hemos dicho, ¿no? Lo importante que son estos 12, ¿no? Para el Señor, porque fueron los que Él escogió para estos sagrados misterios, ¿no? Poned cara de que sois importantes. Para que sea más creíble el mensaje. O sea, son los más importantes. No sé si me entendéis. Y sin embargo, el Señor, desde que empezó esta cena, es consciente de que lo van a traicionar, de que lo van a abandonar. Horas después, ya no digo días, horas después de este regalo, de esta manifestación, de este amor tan grande, se va a manifestar la debilidad en la que se sostiene la fe de la Iglesia, la debilidad de los hombres. ¿De acuerdo? Si de alguna manera yo fuera consciente de esa realidad, si fuera consciente que al celebrar esa misa, esa cena festiva con estos, de alguna manera, y al entrar en comunión con ellos, yo de algún modo fuera consciente de que me van a traicionar y que me van a abandonar, ¿qué creéis que hubiéramos hecho nosotros? Alguno le hubiera echado cianuro al vino, seguro. ¿Me explico? Cualquiera se hubiera escandalizado, ¿no?, de la debilidad de estos. Pero el Señor, en el momento de la cena en el que se debían purificar ellos mismos, es el Señor que realiza otro gesto. Se quita el manto que llevaba, que lo reconoce a sí mismo como rabí, como maestro. O sea, eso sí que se pone de alguna manera como uno más en la celebración de la cena, como uno más, como todos y cada uno, como en cuanto hombre, ¿me explico? Y reconociendo la debilidad de los suyos, colocándose una toalla aquí, ¿no? Se la ciñó a su cintura y empieza a lavarles los pies. ¿Todavía aún más? Porque de algún modo es un gesto de especial servicio que de alguna manera plantea un ejercicio de abajamiento, de humillación, porque es ponerse a la altura del suelo. ¿Me explico? A la altura del suelo. ¿Tú puedes lavar los pies erguido? No. Tú no puedes lavar los pies erguido. Tú tienes que abajarte, tienes que condescender. No. Tienes que abajarte. ¿Recordáis el movimiento que hablábamos ahora del Hijo de Dios? Que se hace hombre y que en el colmo, ¿no?, del amor se hace pan. ¿Qué movimiento es ese? Es el movimiento propio del amor. El amor es el que se abaja. ¿Cuándo lo vamos a comprender? ¿Cuándo vamos a comprender que el verdadero amor se abaja, condesciende? Es la gran lección que nos va a dar el Señor a través de este gran misterio pascual. Y el Señor se abaja a sus pies y empieza a lavarles los pies. Lo cual significa que el Señor de algún modo les va a purificar Él. Es la forma como el Señor les dice: a pesar de vuestra debilidad, a pesar de vuestra flaqueza, a pesar de vuestra traición, a pesar de vuestra
de vuestra cobardía, a pesar de todo lo que de alguna manera, ¿no?, es signo de pecado en el corazón de los hombres, el Señor está dispuesto, a pesar de todo, a amarles. A amarles. Venciéndose a sí mismo, ¿no?, venciéndose a sí mismo en el hecho, ¿no?, de juzgarles y condenarles. Lo que hace es lavarles los pies. Por eso Pedro no lo entiende. Pedro le parece que lo que el Señor está haciendo es algo, pero ¿cómo me vas a lavar los pies tú a mí? Pedro, lo que yo estoy haciendo contigo lo entenderás después. Ahora no puedes entenderlo porque tu corazón todavía está duro como una piedra. Luego lo entenderás. Lo importante que es comprender la lógica de Dios. No me lavarás los pies. Pues si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Y como Pedro es apasionado, se va al extremo contrario. ¡Te me lavas todo! Y el Señor ahí por dentro, pero qué tío, ¿eh? Pero qué tío. ¿Qué tío? Que no, que es un signo que te va a ayudar a comprender la naturaleza de lo que se está celebrando. La Eucaristía es manifestación de un amor que condesciende y de esa misma manera Él quiere transmitirles y comunicarles a los suyos cuál debe ser la forma como ellos tienen que asumir la transmisión y la comunicación de esta manifestación del amor de Dios. También ellos están, por eso se los dice, mirad, vosotros no lo comprendéis. Yo soy el maestro y el Señor, me decís rabí. Y si yo, el maestro y el Señor, os he lavado los pies, es para daros ejemplo, para que también vosotros os lavéis los pies unos a otros. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el Señor les da una lección profunda de cómo, de algún modo, administrar y gestionar esa gracia que les ha confiado. ¿Y qué les ha pedido? Que se pongan al servicio de los demás. ¿Por qué creéis que hoy celebramos, el día del Jueves Santo, algo que llamamos el mandamiento nuevo del amor? Todos de alguna manera recordamos hoy, lo hemos leído en la antífona del Evangelio, y el Señor dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y de qué manera nos ha amado el Señor? Se ha hecho pan para darse, para entregarse. ¿Entendéis la lógica? Darse, perderse en cada uno de nosotros. Se ha bajado a lavarnos los pies para de alguna manera, ¿no?, hacerse el humilde, el pequeño, el que sirve. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino ha venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y nos hace la invitación especial a todos y cada uno de nosotros para que nos lavemos los pies. Tenéis una tarea. Porque el Señor no dice esto de manera simbólica. Lo dice de una manera clara y contundente. Aquí vienen familias. ¿De acuerdo? Aquí vienen familias, ¿no? O personas que viven juntas y tal. La tarea que tenéis, ¿me explico? Como no la hagáis, es la tarea del Padre. Es llegar esta noche a tu casa, con tus hijos, con tus padres, con los que estés en casa, y lavaros los pies. Si esto tiene un valor significativo para nosotros. ¿Y qué es lo que nos quiere decir este valor significativo? Si estás dispuesto a hacerlo. Porque te puede pasar lo de Pedro. Que no me eche las uñas. ¿Me explico lo que... O sea, porque no entiendes el valor del símbolo. ¿Qué es lo que quiere decir ese signo cuando nos lavamos los pies mutuamente? Cuando nos lavamos los pies, lo que estamos diciéndonos es que estamos dispuestos a amarnos los unos a los otros a pesar de nuestra debilidad. Escoger a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, con quien tienes todas las luchas cotidianas, ¿no?, en la práctica del amor, porque es donde el amor se pone a prueba, y decirle a tu marido, mira, a pesar de todo, te quiero, y por eso te lavo los pies, porque estoy dispuesto a amarte a pesar de tu debilidad. Hay veces que en lugar de lavarte los pies, te pondría la jofaina en la cabeza. O sea, ¿me explico?
Hay veces que tengo esta sensación. Pero hoy quiero decirte que a pesar, ¿no?, de tu debilidad, a pesar de tu flaqueza, estoy dispuesto a amarte. Ponerlo en práctica y vais a experimentar algo muy significativo, porque ya sabéis que esto lo tenemos que encarnar nosotros los curas. Representamos a Cristo en las acciones sacramentales por el ministerio sacerdotal, algo que de algún modo ya hemos renovado en la misa crismal. Se nos ha hecho la invitación de ponernos al servicio del pueblo de Dios, tal como fueron de algún modo interpelados los 12 apóstoles en la celebración de la última cena. O sea, en la misa crismal nos dicen exactamente eso: poneos al servicio del pueblo de Dios. Y el obispo dice en la misa: como les he pedido que se pongan al servicio de Dios, ya sabéis cómo son estos. Como no recéis por ellos, tela. Rezad para que sean fieles administradores de los bienes divinos, de los sacramentos para el pueblo de Dios. Y la invitación de la liturgia es que hoy los sacerdotes lavemos los pies. Y por eso escogemos, ¿no?, normalmente, representativamente, si me diera tiempos, os lo lavaba a todos, honestamente. Porque sería así, sería para mí muy significativo. Mira, algún año se me va a atravesar la vena y de aquí salimos a la hora que sea, hasta que de algún modo el sacerdote le lave los pies a todos. Porque es a lo que ha sido llamado, no a lavar los pies entendiendo, ¿no?, por lavar los pies, sino a ponerse al servicio del pueblo de Dios en un ejercicio de amor que condesciende, porque solo el amor que condesciende se entrega, no busca ser servido, sino servir. Y es el gesto que representamos ahora. Esto no es espectáculo, ¿eh? Yo lo digo con el corazón. Si yo hablara con todo, hiciéramos un ejercicio, nos llaman todos los curas, vamos a hablar de esto. ¿Qué es lo más maravilloso del Jueves Santo? Lavar los pies. No, que no es maravilloso. O sea, ese movimiento de bajarte va acompañado de una resistencia en sí, ¿de acuerdo? Porque somos humanos y nos cuesta de algún modo tener ese gesto de humildad. Por eso nos cuesta de alguna manera comprender, perdonar. Por eso nos cuesta, ¿no?, en algún determinado momento ser capaces, ¿no?, de vencer nuestras resistencias para apostar por el amor. Si lo hacemos bien, con el corazón, vamos a darnos cuenta lo difícil que fue para Jesús lavar los pies de sus discípulos. Venciendo la resistencia, ¿no?, de algún modo, ¿no?, de hacer lo que hace el mundo, que es juzgar y condenar. Cada vez que iba pasando por cada uno de ellos, les iba diciendo a cada uno de ellos: y sin embargo, te quiero. Y sin embargo, te amo. Te amo, Andrés, Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, cada uno de ellos. Y sin embargo, te quiero. Y la forma como hago esto es precisamente, ¿sabéis que representan los pies sucios? ¿Me explico? Porque es lo más rastrero, porque es lo que más se nos ensucia. Lo dice solo, cuando vamos por el mundo lo que se nos ensucian son los pies. ¿Me explico? Pues yo esa suciedad la lavo, y no solamente la lavo, sino que el Señor les besó los pies. Les besó los pies, que es significativo también, porque besar es propio ¿de qué sentimiento? De amor. Les besó los pies. ¿De acuerdo? Si yo de algún modo me planteara, ¿no?, esta invitación que me hace la Iglesia a mí como sacerdote, de hacer esto en plan... Porque a saber, ¿no? A lo mejor habrá alguno que dice: ahora me voy a desquitar de todas las homilías largas. Y me voy a ir todo el día a caminar y así me presento esta tarde. Para que el cura... Esto, hermanos, esto, y os lo pido con el corazón, porque esto es un gesto sacramental, es un gesto sagrado en sí mismo. Quizás para muchos de nosotros sea de alguna manera, ¿no?, pues eso, contemplar cómo un sacerdote realiza, ¿no?, una acción en sí misma que nos puede parecer, no sé cómo nos puede parecer, ¿no? Pero si lo meditamos con el corazón, sabremos lo que está haciendo Cristo. No lo está haciendo el cura,
lo está haciendo Cristo. Y lo que representa para cada uno de ellos, ¿no? En sí, ¿no? Por lo que representó para los apóstoles en la última cena. De ser conscientes, ¿no? Que en la medida que el Señor lava los pies y los besa, el Señor está diciendo a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros que el pecado, que la debilidad nunca será un impedimento para que el Señor nos muestre la grandeza de su amor. Por tanto, es una voz de hálito y de esperanza, ¿no? Para el pueblo de Dios, ver que de alguna manera el Señor hace todo lo posible por mostrarnos la grandeza de su amor. Y es lo que yo me pregunto, ¿y por qué no abrimos el corazón? ¿Por qué no nos dejamos interpelar por este signo? Si realmente esto de algún modo puede provocar una emoción en sí misma. ¿Cómo puedes tú lavarme los pies, Señor, a mí? Que soy un orgullosa, soberbio, que critico, que juzgo, que soy lujurioso, que de alguna manera, ¿no? Pues siempre las cosas tuyas las dejo para última. O sea, todo lo que de algún modo podríamos meditar hoy y que nos llevarían a pensar, ¿no? ¡Qué ingratitud! ¡Qué poca delicadeza y sensibilidad, ¿no? Ante la grandeza del amor del Señor manifestado a través de esta presencia sacramental! Y sin embargo el Señor viene a ti y te dice, ¿te quiero? Entonces es lo que vamos a meditar. Mientras vamos haciendo este ejercicio y mientras el coro va realizando algunos cantos que acompañan, ¿no? Este gesto del lavatorio de los pies, tenemos que apersonarnos en ellos, porque ahí estamos representados, ahí está la iglesia en sí, en todos y cada uno de ellos. Estamos nosotros representados y debemos de alguna manera no preguntarnos si el hecho de que Cristo en algún momento realiza este gesto no es la invitación más extraordinaria a que de alguna manera yo le abra mi corazón y sobre todo me deje amar por Él, que recobre la vida que perdemos, porque nosotros de alguna manera no estamos llamados a experimentar la amargura. No estamos llamados a experimentar la amargura. Estamos de algún modo llamados a experimentar la alegría de la salvación. ¿De acuerdo? Termino con un detalle que es la primera vez que lo transmito por meditación, que es que cuando la palabra de Dios dice que cuando Jesús termina algo que se llama el Alel, que son unos salmos, salió para el huerto de los olivos, ¿no? Lo vamos a representar hoy cuando vayamos en procesión con el Santísimo hasta el lugar de la adoración, ¿no? Que es donde hacemos ese gesto como de recrear la amarga noche que pasó nuestro Señor Jesucristo orando y pidiéndole a Dios fortaleza para asumir lo que venía, ¿no? ¿De acuerdo? Para alcanzar la plena conformidad con la voluntad del Padre, porque ahí es donde empieza la pasión, ¿no? ¿De acuerdo? Pero hay algo significativo. Jesús nunca se toma la cuarta copa con los apóstoles. Eran 5. Nunca se toma la cuarta. La cuarta es la copa de la glorificación, se llama así. La alabanza y la gloria a Dios por el reconocimiento de su obra de salvación. Iba acompañada de una quinta copa que se le servía a Elías. Si Elías no llegaba, significaba que la salvación sería el próximo año. ¿De acuerdo? Pero Jesucristo nunca se toma esa cuarta copa en la cena, cosa que también es significativa. ¿Por qué no lo hizo? Porque la glorificación, ¿no?, del Señor y esa cuarta copa, ¿por dónde tenía que pasar? Por la cruz. El cáliz amargo del Señor. La copa de la gloria pasa indefectiblemente por ese cáliz amargo, el cáliz que Él mismo reconoce en el huerto del Getsemaní y la Pascua definitiva, ¿no?, que va a experimentar cuando entregue su vida por nosotros. Y cuando resucite de entre los muertos, y de esa manera se pueda cantar la gloria de Dios. Y se experimente la alegría de una salvación que ya es patente, que ya hace parte de nuestra vida. Hermanos, lo mismo vivimos nosotros como iglesia. No podemos entender la pasión y la resurrección, que de alguna manera tiene su punto de realce y de inicio en esta celebración de la última cena. ¿De acuerdo? Y de alguna manera la celebración de la última cena alcanza su pleno significado con la celebración del misterio de la cruz. Son 2 misterios que están unidos. ¿Y sabéis cómo lo reconocemos nosotros en la liturgia?
¿Por qué sabemos que esta cena va ligada, ¿no?, a la pasión de Cristo? ¿Qué es lo que hay siempre en la celebración de la misa? Y fijaos dónde la hemos puesto nosotros. ¿Por qué la hemos puesto ahí? ¿Para que salgan la foto de la Virgen? No. ¿Por qué la hemos puesto ahí, justo encima del altar? Para recordar que la celebración, porque esto se celebra ¿dónde ahora? Ahí arriba. Esto se celebra ahí arriba. Ellos representan la iglesia, que somos nosotros. Cuando Jesús vuelva a decir las palabras, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, haced esto en conmemoración mía, nos va a volver de algún modo el Señor a confirmar en su gracia y en su amor. Y nos va de algún modo a llevar a entrar en comunión con la víctima, que es lo que acontece cuando Cristo entrega su vida por nosotros, para luego otorgarnos, ¿no?, la salvación por su resurrección gloriosa de entre los muertos. Todo eso es lo que simboliza la misa. Mi pregunta es, ¿cómo la estás viviendo tú? ¿Cómo te acercas tú a celebrar la Santa Misa? Que el Señor hoy nos atraviese el corazón y nos permita dimensionar esta realidad con un profundo espíritu de contemplación y de asombro ante la grandeza de un amor que, a pesar de tu debilidad, que a pesar de tu flaqueza, se manifiesta, ¿no?, a ti con toda la fuerza de poder hacer de ti una criatura nueva. Así que se lo pedimos al Señor. Continuamos la celebración eucarística repitiendo el gesto de nuestro Señor, lavando los pies de sus discípulos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio,